Toda la opinión, realidad y debate sobre los temas que me interesan. Junto a Fernando Paulsen. La clave me escucha. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Estamos ya con nuestra primera entrevista. Estamos con Luis Eduardo Taller, sociólogo, académico de la Cátedra Racismos y Migraciones Contemporáneas de la Universidad de Chile. Luis Eduardo, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Hola Fernando, buenos días. Muy bien, gracias. Sí, queríamos conversar contigo un poco. La última vez que hablamos hace ya bastante tiempo, el tema de la inmigración tenía que ver básicamente con los fenómenos de inmigración ilegal, la tremenda diáspora que se estaba produciendo en particularmente América Latina, desde Centroamérica hacia Estados Unidos, desde algunos países hacia otros acá, particularmente Argentina, Chile, Perú, me gustaría saber, Luis Eduardo, si es que tú has visto desde esa época, que estoy hablando más o menos casi un año y medio hasta ahora, una variación en torno a los temas migratorios, teniendo en cuenta que estamos en un contexto distinto, como es el de la pandemia. Sí, mira Fernando, en los últimos, yo te diría, 3 años se ha venido a consolidar en la región, en Sudamérica y el Caribe, hay que incorporarlo también porque la mayoría de sus flujos vienen a Sudamérica, de los nuevos. Se ha generado un proceso que no tiene precedente histórico en términos del volumen y tiene pocos precedentes en términos de comparación internacional, en términos del volumen de migrantes que están saliendo de Sudamérica y al mismo tiempo yendo hacia otros países sudamericanos, ¿ya? Esto, claro, el caso de Venezuela es como el más intenso en este sentido, donde han salido en los últimos 4 o 5 años en torno a 5 millones de personas, equivalente a lo que se conoció como la crisis de los refugiados sirios, ¿ya? Que partió en 2015, 2014-2015 hacia Europa. Entonces, estamos hablando de ese tipo de volúmenes y adicionalmente la persistencia de las crisis en los países del Caribe, Dominicana, Haití y en Cuba también, ha mantenido flujos migratorios importantes, nuevos, ya un crecimiento significativo en los últimos años y se han dirigido principalmente a la región. Ya se han mantenido los flujos de Colombia, las salidas de colombianos, de ecuatorianos. Entonces tenemos un panorama en la región que además de ser nuevo es de una entidad que no tiene precedentes. Nosotros lo vivimos de manera muy, digamos, muy local, pero si miramos la llegada de migrantes latinoamericanos hacia, por ejemplo, Perú, ¿ya? A Perú han entrado en los últimos años 900.000 venezolanos, o sea, 3 veces más de lo que han ingresado a Chile, que han ingresado en torno a 370.000, algo así, un volumen parecido al que ha recibido Ecuador. Ecuador también está recibiendo en los últimos años 300 y tantos mil venezolanos y venezolanas, y Colombia, que es el país fronterizo más cercano, con más flujo migratorio, digamos, previo, ha recibido 1.600.000 migrantes venezolanos. Entonces estamos viviendo un proceso regional, ya que no es solo de Chile, que es nuevo, ya, y que no tiene precedentes históricos en nuestra historia reciente ni en la historia de la región, y tiene pocos precedentes comparativos a nivel internacional. Entonces tenemos, para hablar de migración y para entender la política migratoria, creo que tenemos que situarnos en ese contexto. Ok, y dado ese contexto que tiene variables bien precisas, digamos, en algunos casos son problemas de, si tú quieres, lo que se ha dado a llamar una migración económica, en otros casos es una emigración política, y después tenemos todas lo que de alguna forma se conoce como migración que también incorpora variables como las posibles instancias de delitos, digamos. Y hay una mezcla, Luis Eduardo, a la hora de tipificar los tipos de migraciones y además cómo se precisa quién es el, entre comillas, buen inmigrante y quién no. Sí,
Mira, a ver, sobre lo primero, efectivamente, hoy día hay más motivos para la migración en el sentido de que se han transversalizado los orígenes sociales y las condiciones de las personas que salen. Antes migraban desde América Latina principalmente, las capas medias, medias bajas, incluso medias altas, que temían empobrecerse, que veían un incipiente empobrecimiento, que estaban en ese proceso. Hoy día la masividad del flujo hace que todos los sectores sociales, los más pobres, también emigren y emigren en otras condiciones. Emigren principalmente a países vecinos, emigren a pie, emigren en peores condiciones, con menos capital, con menos contacto en el lugar de destino, en fin, con menos capital acumulado. Entonces, se mezclan los motivos también en términos de que hay motivaciones políticas y motivaciones económicas que se traslapan unas a otras, entonces es muy difícil, cada vez más es más problemática la noción del refugiado, del solicitante de asilo. Se ha avanzado incluso en la discusión en torno a protección complementaria por el tema de la violencia urbana, por ejemplo, que no deja vivir a muchas personas que viven amenazadas, en fin. Entonces hay todo un tema que tiene que ver con las causas de la migración, con la naturaleza de los flujos migratorios, y hay otro tema que es distinto y que yo creo que hay que tratarlo en términos de política y en términos de discusión en otro registro, que es el tema del narcotráfico y la delincuencia internacional. Eso es un proceso que es totalmente distinto, que siempre ha existido, ¿ya? Que tiene además una particularidad en términos de su prevalencia en el volumen total de la llegada de extranjeros, que es muy baja. O sea, que es un fenómeno que uno no puede mezclarlo por ejemplo, con la política migratoria, porque la política migratoria estamos hablando de una política que afecta a 1.500.000 personas que residen en Chile, que son los extranjeros residentes. Y si hablamos de política social narcotráfico, tenemos que mirar esos datos, tenemos que mirar cuántas personas extranjeras están detenidas en las cárceles, tenemos que mirar cuántas personas extranjeras están imputadas por ley de droga y cuántas personas vienen con ese solo motivo. O sea, yo creo que hay una distinción que es importante en términos de distinguir a aquella persona que ingresa al país por motivos de narcotráfico que aquella persona que viene con un proyecto migratorio, que viene huyendo de las condiciones de vida que estábamos conversando en términos de los países de origen, y que requiere además instrumentos de política que son distintos. O sea, una política migratoria no puede estar definida, ¿ya? Y no puede estar orientada a combatir el narcotráfico. Una política de narcotráfico que combata la red internacional tiene que estar puesta y tiene que poner sus herramientas y sus instrumentos para combatir aquello, pero no puede mezclarse con la política migratoria, porque si no estamos confundiendo planos de la realidad y planos de la política que son distintos. Y desde ese punto de vista, Luis Eduardo Taller, ¿cuáles son las cifras que Chile tiene respecto de incidencia de la inmigración en todo lo que tiene que ver con todo tipo de delitos y sobre todo el narcotráfico? Mira, hay primero, según los datos de la Defensoría, hay primero un dato que es interesante. Del total de causas que tiene la Defensoría Penal, ¿ya?, en sus registros, en las que están involucrados extranjeros, en el 70% aparecen como víctimas y en el 30% solo aparecen como imputados, ¿ya? ¿En cuáles, digamos, estamos hablando de extranjeros? O sea, personas que no necesariamente tienen un proyecto migratorio o que no tienen necesariamente una visa de residencia y cometen un delito. Aquí estamos juntando, ya, porque las cifras no permiten hacer la separación entre el burrero, por decirlo así, y el migrante, ¿ya? Ahora, ¿en qué delitos aparecen más o en qué causas aparecen más como víctimas? Aparecen más como víctimas los extranjeros en todas aquellas causas de los delitos que conocemos como de alta connotación social o de alta connotación pública, que son los hurtos como víctimas, digo. Los hurtos aparecen un 94% en los hurtos como víctimas, ¿ya? En los robos en un 89% como víctimas, ¿ya? En los robos no violentos en un 96,9% como víctimas, delitos contra la libertad de las personas en un 80 y tanto % como víctimas. ¿Dónde aparecen como detenidos? ¿Ya? En delitos de frontera, vale decir, ley de tránsito, ¿ya?, y ley de drogas. Ahí aparecen con altas tasas de detenidos. ¿Y dónde se concentran? Este otro dato interesante, Fernando. Según estos mismos datos de la Defensoría Penal, la incidencia o la proporción de extranjeros detenidos respecto del total de población extranjera residente en la región, tenemos que en la metropolitana solo
1,8% de la población extranjera ha sido detenida por cualquier motivo. Todavía no imputada, detenida, ¿ya? En Tarapacá, Arique, Parinacota y Antofagasta, las tasas son del 5 y entre el 5 y el 8%. ¿Ya? O sea que en cualquier caso estamos hablando de un problema que efectivamente tiene que ver con la gestión de la frontera, con el combate del narcotráfico principalmente y con el tráfico de bienes legales, ¿ya? O sea, con un problema de frontera y no con un problema de política migratoria, ¿no? Sí, ahora ahí hay un punto también bien interesante porque, digámoslo muy claramente, cada vez que hay un delito que involucra a un migrante, se produce una asociación casi mecánica y particularmente si eso tiene que ver con droga, a la presencia del narcotráfico. Hay una asociación bien rápida, una heurística, pero bien acelerada entre migrante que delinque y la posibilidad de estar ligado al narcotráfico. Tú dices que eso, en términos de las estadísticas reales, es de muy baja proporción. Es un problema que culturalmente nosotros tenemos asociado una situación de ese tipo. A ver, yo creo que de nuevo creo que hay que separar. Chile no es un país productor de drogas, entonces necesariamente, de cocaína principalmente, la droga no se puede decir que viene desde el extranjero. ¿Y quién la trae desde el extranjero? Redes de narcotráfico transnacionales, en las que participan ciertamente, ¿ya?, chilenos y extranjeros, ¿ya? Extranjeros que residen allá, extranjeros o chilenos que transportan, principalmente son extranjeros los burreros que transportan, y comerciantes o, digamos, toda la gente que nosotros vemos, digamos, distribuyendo droga aquí, que son principalmente chilenos, ¿cierto? Que son las bandas que tienen amenazada a la población, ¿no es cierto?, a las poblaciones que tienen de alguna manera desbordada a la policía, que es lo que hemos visto en los últimos tiempos. Entonces, claro, efectivamente, el fenómeno de la droga, de la producción de la droga, proviene necesariamente del extranjero. Entonces es una asociación prácticamente, digamos, natural, al no ser nosotros, como sabemos, un país productor, ¿ya? También es, digamos, yo creo que esto es consecuencia también de una política. ¿Ya? Aquí hay una política de criminalización que es muy evidente de la migración. O sea, si uno ve, no se ha hecho todavía ese estudio, pero si uno ve las intervenciones de autoridades, no solo las que se realizan a través de la televisión, sino que incluso los que seguimos la discusión del proyecto de ley de migración en el Congreso, la asociación que se hace permanentemente desde el punto de vista de las autoridades políticas, de la relación entre migración, no solo delitos, migración y problemas, ¿ya? Delitos, saturación de los hospitales, falta de vacantes en los jardines infantiles, precariedad en el empleo, en fin, o sea, los problemas sociales están, ¿ya?, en el relato, ¿ya? Yo creo que esto es una estrategia, que hay una política aquí de comunicaciones, en el relato están vinculados a la migración. Entonces, claro, los medios también nos bombardean permanentemente, o sea, es imposible no vender un noticiario y que la primera noticia de un delito aparezca un colombiano, un venezolano, un peruano, en fin, ¿ya? Entonces hay yo creo que, y uno mira los datos y no coinciden. Entonces yo creo que aquí hay una falta de responsabilidad importante, y hay también esta idea que se ha instalado de que la migración, una falta de responsabilidad importante por parte de los medios, y también esta poder política que yo creo que también incide en la criminalización de la migración. Y de hecho este plan nuevo, que no es nuevo, de hecho se pasó un decreto de 2019 que se modifica, este plan nuevo donde es un convenio entre la Subsecretaría Interior y el Ministerio de Defensa para que el Ministerio de Defensa colabore, para que el Ejército, en realidad, las Fuerzas Armadas más bien colaboren en la política de frontera, ¿ya? Parte como un programa, en el 2019, ¿no es cierto? El decreto alude específicamente al combate al narcotráfico, ¿ya? Y hoy día lo que se hace con ese decreto es que se modifica y se dice que se va también
a colaborar, y las Fuerzas Armadas van a colaborar con la Policía de Investigaciones y la Subsecretaría de Interior en el tema del control migratorio, la vigilancia de pasos no habilitados. O sea, la verdad que yo no sé qué exactamente van a hacer en materia de control migratorio distinto, ¿ya?, de lo que tiene que ver con control de tráfico de estupefacientes y otros bienes, ¿no es cierto? Sí, nosotros hemos tenido, Luis Eduardo, históricamente olas de inmigración bien potentes. Tuvimos la ola croata durante la Segunda Guerra Mundial, tanto en Antofagasta como en Punta Arenas. Tuvimos la ola española, sin duda, después de la Guerra Civil, digamos, incluso traída, inducida por personas que permitieron que hubiesen transportes para traerlos, como fue el caso de Pablo Neruda. Están los alemanes en el sur, en el siglo pasado, antepasado, y todo eso ya tiene una suerte de estabilidad aceptada. No hay gran discusión sobre ese tipo de migraciones. ¿Cuánto se demora un flujo migratorio para que se encarne en la raíz y la cultura de un país hasta que, bueno, no se les esté mirando siempre como extranjeros o como personas que vienen a apropiarse de algo que no les pertenece? Ya, mira, eso depende. O sea, eso depende de cómo reaccione la sociedad, justamente de la política que se implemente y cómo se gestiona. O sea, eso no hay regla. No hay regla para eso. Yo creo que en el caso de la migración, por ejemplo, chilena-argentina, ¿ya?, digamos, el número de chilenos que viven en Argentina es superior a cualquier volumen de extranjeros que vive en Chile, por decirlo como referencia. Esos son migrantes que se han incorporado en la sociedad, que, bueno, seguirán siendo chilenos en el caso de que no se hayan nacionalizado, pero que está la comunidad chilena perfectamente adaptada. Y lo mismo pasa con la comunidad argentina aquí, lo mismo pasa con las comunidades peruanas y bolivianas en el norte de Chile, o con la Argentina también en el sur de Chile. Y lo mismo está pasando y ha venido pasando con la migración peruana que llegó en los 90. Si tú te fijas, en la década del principio de los 2000 incluso, la migración está peruanizada. ¿Ya? El migrante era el peruano en la Plaza de Armas. Y hoy día hemos dejado de hablar de esas personas, ¿no es cierto? Yo creo que el proceso de incorporación, el proceso de asentamiento de las personas migrantes de los países se va dando por fuerza cuando las políticas no lo ayudan. Es un hecho que, digamos, es un hecho contra el cual, digamos, no se puede combatir, por decirlo así, o no se puede, digamos, no se puede en contra porque es parte de la realidad. Se van a incorporar, ¿ya? Van a empezar a ser parte del país, nuestros hijos van a empezar a socializar con ellos en los colegios, ya ocurre. En los lugares de trabajo pasa lo mismo, en los barrios también hay procesos de integración que son invisibles, que no salen en la tele, que no se ven, pero que se va avanzando en ese sentido. O sea, hay un proceso de asentamiento que yo te diría que se da de manera, digamos, natural en el proceso de construcción de cohesión social, y hay dinámicas políticas que pueden contribuir a eso o que pueden contribuir a que eso se retrase o no se produzca, o que se genere en el fondo, que yo creo que sería lo que habría que evitar, se genere, por ser migrante, ¿ya?, una fuente nueva de desigualdad en la sociedad, donde los hijos o los nietos de los migrantes, que ya son chilenos, ¿ya?, siguen siendo considerados como migrantes, siguen optando a trabajo como migrantes, siguen optando a oportunidades de migrantes, siguen siendo discriminados, etc. Entonces yo creo que hay un proceso que se va dando de manera como latente y poco visible, y hay instrumentos, ¿ya?, que pueden ayudar que ese proceso se realice de manera efectiva. Ahora, hay algo que hay que tener claro. Ningún país está preparado para la migración. O sea, la migración es un proceso que siempre te revienta en la cara, porque siempre además se da de manera muy acelerada, digamos, muy intensa, cambia radicalmente tu vida. Entonces, lo que hay que hacer es tener claro que es un proceso que nos va, voy a decir una palabra que quizás no es la adecuada, pero sí expresa bien la idea, nos va a perturbar nuestra tranquilidad, ¿ya? Y lo importante es que nos va a inseguritis, nos va a hacer sentirnos, digamos, inseguros, más todavía si vivimos ya en condiciones
de cierta incertidumbre, o sea que nos va a afectar. Entonces, la pregunta es qué hacemos con eso, ¿ya? ¿Qué hacemos con eso en términos de las políticas que podemos implementar para que eso no genere, digamos, problemas de cohesión social, reproducción de desigualdades, bolsones de exclusión, en fin? Ahora estamos conversando con el académico de la Cátedra de Racismo y Migraciones Contemporáneas de la Universidad de Chile, Luis Eduardo Taller. Luis Eduardo, hay un punto que se dio en el último cambio de gabinete. Fue integrado al gabinete como ministro del Interior el exalcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado, que yo lo entrevisté muchas veces y conversamos harto esto al aire. Él fue un alcalde con una población dentro de su comuna muy alta en materia de inmigración y siempre hablaba de justamente todo lo que se hacía en su comuna respecto de eso y que tenía además, según él lo dijo varias veces, uno de los porcentajes más altos de hijos nacidos en Chile de migrantes. ¿Tú has visto o esperas que por tener mucha conciencia y conocimiento respecto de esa realidad puedan surgir algunas legislaciones por parte de Interior en el tema de migración a raíz de la cercanía del problema que tiene el nuevo ministro? Mira, quisiera ser optimista respecto de esto, pero la verdad es que creo que el lugar que ocupa la política migratoria en la agenda del gobierno, en el programa del gobierno, trasciende al ministro Interior, ¿ya? O sea, yo creo que el ministro Interior va, en lo que yo creo, ¿ya?, que va a ocurrir es que él va a mantener la política porque hay el lugar que ocupa la política migratoria en el programa de gobierno, ¿ya?, no tiene que ver con la coyuntura, o sea, es un pilar fundamental, es un pilar fundamental en la estrategia de comunicaciones, es un pilar fundamental, lo voy a decir de una manera, digamos, en realidad porque también explica, ocupa un lugar central en la política de administración de las incertidumbres con las que vivimos. Esta idea de imputarle al migrante todos los problemas es una forma de administrar también nuestras incertidumbres, ¿ya?, de alguna manera de responsabilizar a alguien que no sea ni el modelo de desarrollo, ni la parte de inversión pública, en fin. Entonces, yo creo que si bien Delgado tiene una sensibilidad especial, uno podría esperar, por ejemplo, que abriera un proceso de regularización extraordinario para los 30.000 migrantes que han ingresado clandestinamente en los últimos 3 años, desde que asumió el gobierno. Uno podría esperar eso, ¿ya? Entonces, sin embargo, si uno escucha, digamos, el relato del presidente, si uno escucha el relato que ha venido sosteniendo la Subsecretaría de Interior en la discusión del proyecto de ley, ¿ya?, con posiciones muy, muy rígidas y muy duras, creo que no debe llegar a concluir de que no va a haber un cambio significativo. ¿Ya?, respecto a lo que el mismo Delgado. Y de hecho, hay otro dato que es importante. El jefe del Departamento de Extranjería escribió en el 2013, junto con Errázuriz, no me acuerdo el nombre, el ex canciller de la dictadura. Hernán Felipe Errázuriz. Hernán Felipe. Escribieron un libro que se llama Migración en el 2013, antes que fuera jefe del Departamento de Extranjería, Migración en Chile, una oportunidad desperdiciada, donde instalan esta visión como liberal de la migración, donde en realidad el migrante es una contribución a la sociedad, hay que abrir la frontera, porque en el fondo el mercado de trabajo y la sociedad se enriquece con esto, y tiene una lectura del proceso migratorio que es distinta, ¿ya?, a la que está instalada como política del gobierno. Entonces yo creo que va a pasar aquí más o menos lo mismo, donde las visiones personales o las sensibilidades particulares van a quedar subsumidas dentro de la política y del objetivo grande del programa de gobierno y del lugar que ocupa la política migratoria en esa política. Ahora, Luis Eduardo Taller, el tema migratorio es algo que a estas alturas, con la movilidad de las personas en el mundo, con la posibilidad que tienen hoy día versus lo que pasaba hace 50 o 60 años, de poder desplazarse, de la conexión incluso tecnológica que existe, que también permite todo tipo de movilizaciones, es algo que por mucho que se hable o que se trate de detener, a mí me da la impresión de que salvo
que tú vivas en una isla y generes un cierre total, es muy, muy difícil no contemplar que se debe incorporar ya desde el punto de vista, si tú quieres, estándar. Altos flujos migratorios, no solamente en Chile, sino que en todos los países. Bueno, efectivamente, o sea, es una realidad, lo que, digamos, si uno mira lo que pasa en las fronteras, si uno mira lo que pasa en la frontera norteamericana, sin ir más lejos, que viene implementando políticas de cierre de los últimos 30 años, de la década del 80, vienen buscar con más intensidad en el último tiempo, ciertamente, pero vienen buscando cerrar la frontera, seleccionar los migrantes que entran, etcétera. Estamos hablando del país, digamos, con la policía fronteriza más poderosa del mundo, con las mayores capacidades, digamos, de gestionar eso, en fin, y no lo logran, ¿ya? No lo logran, porque la potencia del proceso migratorio, ¿ya? La capacidad de los migrantes para llevar adelante su trayectoria, sus proyectos, es mucho más potente que la que tienen los estados de cerrar la frontera. O sea, hay estados que sí las pueden cerrar, que son las islas, ¿no es cierto? Como tú decías, Australia puede gestionar mucho mejor su frontera, pero en el caso de América Latina, ¿ya? En el caso de Sudamérica, donde nosotros vivimos en la región de origen de los migrantes, lo que es una particularidad de nuestro sistema migratorio, ¿cierto? Digamos, a Canadá van migrantes de lejos, a Australia igual, a la Unión Europea lo separa el Atlántico o el Mediterráneo respecto del origen de los países de los migrantes. Nosotros somos la región de origen y de destino. Entonces, tenemos que pensar una política de frontera y una política de integración también de los migrantes una vez que han ingresado, ¿ya? En esas dos dimensiones, que atienda a esa realidad. Y lo que se está haciendo ahora es que se está haciendo una política que no está atendiendo a esa realidad. Se está haciendo una política que desconoce el hecho de que es doloroso. Es doloroso, pero es cierto. La frontera de Chile no se puede clausurar por muchos cañones que se le pongan, ¿ya? No se puede construir un muro, y si se construye un muro, se le va a hacer un hoyo al muro, ¿ya? Entonces, hay que pensar una política migratoria que sea realista, ¿ya? Que no implique vulneración de derechos, que no implique lo que señalábamos antes también de generar una nueva fuente de desigualdad en la sociedad, y que resguarde también los derechos, las garantías de los chilenos que viven en el extranjero. O sea, que aquí, ahora, Eduardo, me queda poquito, pero te quiero preguntar en un minuto y medio, ¿hay algo del tema migratorio que tú consideras que eso es imperativo que esté plasmado en la próxima Constitución, o ese es un tema legislativo interno nomás? No, hay dos cuestiones que son centrales que estén en la Constitución. Hoy día muchas de las exclusiones que viven los migrantes en términos de políticas tienen que ver con que no son reconocidos como ciudadanos, porque la ciudadanía está vinculada a la nacionalidad. Es decir, yo creo que hay que avanzar en una concepción de la ciudadanía, ¿ya? Que no esté sujeta a la nacionalidad. De hecho, por poner un ejemplo cercano, los migrantes, toda la discusión de que no podían patrocinar candidaturas para la constituyente con sus firmas, candidaturas independientes, era porque la ley dice que esas deben ser patrocinadas por, comillas, ciudadanos. Eso lo excluye por defecto, porque la Constitución dice que los ciudadanos son los nacidos en Chile, y todo el resto ya no son ciudadanos. Entonces yo creo que hay un tema importante. Creo que hay otro tema importante en la Constitución que tiene que ver con algo que ya existe, que habría que defender y mantener y mejorar, que tiene que ver con la garantía de que los tratados internacionales en materia de derechos humanos, ¿ya? Que mucha de la regulación garantista en cuanto a las migraciones está en ese registro, sea vinculante. O sea, que se mantenga el artículo 5º, que se mejore. Otro tema importante es el principio de no discriminación. Ya la Constitución ecuatoriana lo tiene muy bien desarrollado, donde aplica de manera explícita el principio de no discriminación a la condición a muchas condiciones, pero expresamente a la condición nacional de las personas y a la situación migratoria. Va a decir, el tener o no carné tampoco puede ser objeto de discriminación según la Constitución ecuatoriana. Creo que habría que mantener ciertamente el principio del jus soli, ¿ya? O sea, el nacido aquí es ciudadano, ciudadana o es nacional. Y creo que habría que también garantizar en la Constitución un acceso también a la nacionalidad acelerado, que no, o sea, digamos, acortar
el tranco, ¿ya? El tiempo que la persona extranjera se demora para obtener un reconocimiento formal, sustantivo, en la sociedad, porque sabemos que una vez que esto se produce, que este reconocimiento formal se da, hay que avanzar en todo lo otro, hay que avanzar en las discriminaciones sociales, hay que avanzar en todo. Entonces yo creo que, y hay referencia, en Argentina tú con 2 años de residencia, te puedes nacionalizar. O sea, hay muchas referencias en constituciones de América Latina que pueden servir de buenos ejemplos. En esto, y lo último, Fernando, yo creo que hay un tema que es importante de entender, que nosotros como país dentro de Sudamérica, no vamos a resolver este problema o este asunto de política, ¿no es cierto?, desde una mirada solamente local o nacional. Necesariamente hay que avanzar en políticas, ¿ya?, en acuerdos, ¿ya?, y en normativas y en acciones que involucren a otros países de destino de los migrantes y a los países de origen de los migrantes. Luis Eduardo Taller, sociólogo y académico de la Cátedra de Racismo e Migraciones Contemporáneas de la Universidad de Chile. Muchas gracias por este contacto, que te vaya muy bien. A ti, Fernando, buenos días. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha.